Vamos entonces a nuestro tema. Vamos a hablar algo relacionado a los instrumentales rotatorios. ¿Qué podemos comentar? Bueno, es algo de nuestro día a día, de nuestro quehacer. La gran mayoría de nuestras actividades utilizamos instrumentales rotatorios, ya sea para hacer preparaciones, ya sea para dar acabados, ya sea para pulir restauraciones, para diferentes situaciones. Nosotros vamos a utilizar nuestros instrumentales rotatorios. ¿Cuál es la principal función o el principal objetivo que las vamos a utilizar? Bueno, necesitamos hacer desgastes, ya sea desgaste a la hora de eliminar caries, por ejemplo, o a la hora de eliminar restauraciones. Necesito hacer desgastes a la hora de dar acabados, de dar pulidos al diente, a la restauración. Ese es el principal objetivo de utilizar instrumentales rotatorios. ¿Ok? Ahora, por diferentes situaciones, un diente se somete a un tratamiento restaurador, por ejemplo. Tenemos que ver cómo la pulpa muchas veces se va a ver afectada por todo este historial de retratamientos o de injurias que ella va recibiendo, y esa adaptabilidad que pueda tener la pulpa a lo largo de su vida se va a ver sometida a diferentes irritantes o a diferentes factores que le van a someter a ella y que puede llevarla en algún momento a una lesión que pueda ser inclusive hasta irreparable. ¿Ok? Dentro de estas, podríamos decir agresiones, si le podríamos dar ese nombre, podemos tener, por ejemplo, la misma lesión caries, restauraciones antiguas que tienen que ser removidas, traumatismos. Tenemos también, por ejemplo, trauma oclusal, enfermedades de lesiones no cariosas, que se va desgastando el diente, se va debilitando el diente, o por enfermedades periodontales también podría suceder. Por lo tanto, son agresiones que va teniendo nuestra pulpa, en este caso, a diferentes noxas a lo largo del tiempo. Varios irritantes que pueden comprometer la salud de nuestra pulpa dental. ¿Va a dormir? Ven aquí. Fala boa noite. Posso dar um recado? Qual? Aí você traduz para eles? Eu traduzo para eles. Fala. Oi, mãe. Oi, Vi. Eu amo vocês. Eu quero agradecer a todos que entraram na live. Vai, fala boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Vai dormir. Vai. Me desconcentré. Vamos. Entonces, hay varios irritantes que pueden comprometer entonces la salud pulpar durante todo el tratamiento restaurador. Estos irritantes podrían ser microbianos, por ejemplo, podrían ser irritantes de tipo térmicos, a los cuales nosotros nos vamos a dedicar, podrían ser mecánicos estos irritantes, podrían ser eléctricos o químicos. Básicamente vamos a estar entre ellos, ¿ok? Pero todos estos irritantes, como dije, microbianos, térmicos, mecánicos, eléctricos, químicos, van a estar produciendo entonces algún tipo de injuria, ¿no? a nuestra pulpa. Déjenme mostrar entonces que yo quiero compartir el día de hoy con ustedes, ya hecha esa pequeña introducción, donde yo quiero mostrar aquí cuáles son los factores durante mi procedimiento, podríamos decir durante mi procedimiento operatorio, relacionados a mi instrumental rotatorio, que me pueden generar calor. Hoy queremos hablar del calor, la generación de calor a la hora que nosotros estamos haciendo nuestros procedimientos operatorios. Yo diría que
una de las causas más comunes de irritantes, si podríamos decirlo así, que sería del tipo térmico, es la excesiva presión, o podríamos denominarlo en muchos casos la iatrogenia, que se podría generar por estos irritantes aumentando la temperatura pulpar intrapulpar. ¿Ok? Entonces, si pudiéramos pensar dentro de nuestro procedimiento operatorio, nosotros tenemos como en el centro cuáles son los procedimientos que producen calor dentro, o que son factores que van a generar más o menos calor cuando yo no tengo una rutina operatoria adecuada. Son 4 factores y son aquí los que yo tengo aquí, así que hágale un print ahí a la pantalla para que no se lo olvide y todos los días usted los tenga presente en su rutina diaria. Unos están relacionados al operador, como siempre. El operador es el elemento más causador de iatrogenia o de injuria en este caso. Dentro del operador vamos a ver cuánta carga se está aplicando, la cantidad de tejido eliminado y el tiempo de contacto. ¿Ok? Dentro del instrumental rotatorio propiamente tal, tenemos que tener consideraciones del tipo de instrumento que estamos viendo, el tamaño de él, es decir, la superficie que él está ocupando y la forma también que él tiene. En relación ahora a otro factor importante es el contraángulo pieza de mano propiamente tal, relacionadas a la velocidad y relacionadas al torque. Y por último, rápidamente también vamos a observar la refrigeración. La refrigeración quizás es el punto más importante a la hora de nosotros de poder identificar de tipo de refrigeración que tenemos. El volumen de esa refrigeración es importante, vamos a comentar la dirección de ese flujo y la temperatura inclusive del agua que nosotros podemos tener en eso. Amigo Elki, muy buenas noches. Hace tiempo que no te veía por aquí. Muchas gracias por su compañía. Entonces rápidamente vamos a ir dando vuelta a estos 4 factores que yo creo que son muy importantes a la hora de nosotros poder identificar cuáles son los factores que producen calor en mi instrumental rotatorio. ¿Ok? Veamos lo siguiente entonces. Veamos, cuando nosotros estamos entonces realizando nuestros procedimientos operatorios, suele ser necesario la eliminación de caries, la eliminación de restauraciones previas, que son necesarias, ¿no es cierto? En algunos casos yo necesito dar una cierta forma a mi preparación para poder recibir una restauración. Todos estos procedimientos suelen realizarse con instrumental rotatorio de alta velocidad. La preparación, por lo tanto, de mi punto de vista, la preparación de un diente es potencialmente uno de los procedimientos, no sé si la palabra sea más correcta, peligroso, pero sí de más riesgo, que van a generar calor y por lo tanto una injuria, ¿no es cierto?, en la pulpa dental. Debido al calor generado durante este procedimiento operatorio, ya sea de eliminar restauraciones, ya sea de eliminar caries, ya sea de preparar nuestro diente a la hora de dar acabado, a la hora de dar pulido, todos esos procedimientos entonces que se realizan con un instrumental rotatorio son potencialmente generadores de calor. Por lo tanto, van a producir más o menos injurias o irritaciones, como usted lo quiera decir, y que podrían dañar nuestro tejido pulpar, inclusive hasta una situación que sea irreparable cuando las condiciones no son controladas. Por lo tanto, la generación de calor, que es el tema que estamos comentando el día de hoy, son varios factores que yo voy a tener que controlar para poder mantener ese calor al límite
de lo aceptable para no producir algún tipo de injuria entonces por la generación de calor en la pulpa. Por lo tanto, de mi punto de vista, el calor por fricción producido durante la preparación del diente, eliminación, todos los factores que hemos comentado, puede resultar en una lesión que sea irreversible para la pulpa. Quizás no en ese momento, pero sí a un periodo mucho más corto. Ahora, ¿qué factores podrían influenciar entonces dentro de esta generación de calor? Como decíamos, relacionadas al operador, relacionadas directamente al instrumental de corte, directamente al tipo de contraángulo o pieza de mano que yo estoy utilizando, o la presencia o no, y qué tipos de refrigeración nosotros podemos tener. Hay algunos trabajos que yo estuve leyendo que dicen que en la punta de una fresa, mire, en la punta de una fresa se podría generar un calor de aproximadamente de unos 400 grados Celsius. En la punta de una fresa, cuando ella gira a alta velocidad, estamos hablando de 200.000 RPM, revoluciones por minuto, en la superficie de esa fresa se podría generar aproximadamente esa temperatura, lo que no deja de ser menos. Ahora, si a eso nosotros le agregamos quizás una fresa en un mal estado, con mucha presión, es decir, vamos a ir generando más o menos factores que van a producir este tipo de anoxia. Veamos entonces, relacionadas al operador. Todos los días nosotros tomamos nuestra fresa y aquí yo quiero hacer una pregunta a muchos de ustedes. ¿A usted a la hora de estar haciendo una preparación o a la hora de estar haciendo un procedimiento operatorio con su restauración, usted ha terminado con un dolor en su mano, ya sea en un pulgar, en el índice o en su muñeca? Colóqueme ahí, por favor, sí o no. Si después o durante el tratamiento usted está trabajando con su turbina, con su micromotor, ¿no es cierto? Y ha terminado con dolor en su índice, en su pulgar, en su muñeca, ha terminado con dolor en la mano y usted termina de hacer, me estaba doliendo. Oriana dice que sí. A ver, ¿quién más? Serna dice sí. Adriana Martínez dice que sí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una carga. ¿Qué es importante cuando nosotros estamos trabajando? Cuando hacemos la presión. Cuando tenemos nuestro instrumental rotatorio en la mano, nosotros vamos a tener que trabajar haciendo presión. Cuando nosotros estamos haciendo una presión, nosotros tenemos una carga. Podemos hacer una carga leve o podemos hacer una carga excesiva. Cuando nosotros hacemos cargas leves, generalmente, por ejemplo, cuando estamos haciendo un pulido, por ejemplo, un pulido de una resina compuesta, no necesitamos de hacer mucha presión para poder hacer ese tipo de procedimiento. Cuando yo necesito de hacer una carga, por ejemplo, cuando usted está removiendo una corona metal cerámica, usted toma una fresa y hace presión. ¿Qué estamos haciendo ahí? Aumentando la carga. Miren qué interesante, estamos aumentando la carga para hacer más presión y mejorar nuestro corte. Ojo, puede ser que el instrumental rotatorio que usted esté utilizando para ese procedimiento no tenga el torque adecuado, es decir, la fuerza suficiente para hacer ese procedimiento. Hay algunas turbinas que giran muy rápido, pero que uno las puede parar tocando quizás con la mano. Es decir, gira muy rápido, pero no tiene el torque suficiente. Y cuando mi instrumental rotatorio no tiene torque suficiente, ¿qué yo tengo que hacer? Aplicar más carga, aplicar más presión. Y cuando usted hace una presión excesiva, ¿qué estamos generando? Estamos generando más calor, más fricción. Por lo tanto, puede ser que el instrumental que yo estoy utilizando, a la hora de yo hacer mi corte, no lo es suficiente porque no tenga el torque suficiente. Ojo,
Yo tengo instrumentales con torques normales y con super torque. Por lo tanto, ojo con el instrumental que usted está haciendo, porque cada vez que yo hago más carga, más fricción, más calor estoy generando. Entonces, y ese es un factor relacionado al operador.